Hola a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos ejercicios para encontrar la función potencial. Previo a ello, vamos a ver los conceptos que necesitamos aplicar para encontrarla. El primer concepto, campos vectoriales conservativos, son aquellos que son gradientes de un campo escalar. Para ello, esto nos lo da el primer teorema fundamental de integrales de línea. A partir de este concepto, que el campo vectorial conservativo es aquel que es gradiente de un campo escalar, tenemos el segundo teorema fundamental de integrales de línea, que nos dice que la integral de línea sobre una trayectoria C es igual a la diferencia entre el campo escalar phi en su punto final de la trayectoria menos el campo escalar reemplazado en el punto inicial de la trayectoria. Ese campo escalar es nuestra función potencial. ¿Qué características tienen estos campos en particular? Lo que estamos viendo, el trabajo realizado por una fuerza es independiente del camino de integración. Solamente me importa el punto inicial de la trayectoria y el punto final. La segunda característica es que el trabajo es realizado por una fuerza conservativa a lo largo de una trayectoria cerrada es cero. La tercera característica es que el rotor de un campo conservativo es cero. Esta tercera característica la veremos más adelante en futuros videos. Vamos a trabajar con las dos anteriores en algunos ejercicios. Ahora veamos cómo obtenemos la función potencial, cómo calculamos a ella, a través de lo que nos dice el teorema de existencia de la función potencial, que lo tenemos expresado ahí. Pero esta expresión, para calcularla, la podemos aplicar si y solo si se cumplen las tres condiciones ahí resaltadas, que son condiciones de derivadas parciales que debe cumplir el campo vectorial para asegurar que es conservativo. Veamos un ejemplo. Dado el campo de fuerzas, determinar si el campo es conservativo. Lo primero a hacer es aplicar estas condiciones de derivada. Obtenidas las derivadas, identificando que la primer componente del campo es P, la segunda es Q y la tercera es R, vemos que la igualdad de las derivadas se cumple. Se deben cumplir las tres condiciones en este caso, sí y solo sí. A las tres podemos decir que el campo de fuerzas es conservativo. Obtengamos la función potencial. Aplicamos la fórmula. Acá vemos una característica particular de esta fórmula. Primero, el límite inferior es una constante y el límite superior es la variable. En el caso de la integración donde interviene la componente P, reemplazamos la variable I y la variable Z por constantes. En el caso de la integración de Q, las características de los límites son lo mismo, una constante y variable, reemplazamos la coordenada Z por C. Y en el caso de la tercer componente, no hay ningún reemplazo de las coordenadas. Planteamos esas integrales, ahí las tenemos planteadas, por supuesto, como P es I cuadrado, nos queda B cuadrado solamente en la integral. En el caso de Q, hemos reemplazado Z y en R, como dijimos, no. La solución aplicando la regla de Barrow es la que está expresada ahí. Ahora reemplacemos los límites. Esta es la solución de la primera integral. Estos términos corresponden a la solución de la segunda integral y estos a la solución de la tercera. ¿Qué observo en toda esta suma algebraica de términos? Que tengo términos con características como este primero, donde hay constantes y variables. Pero si yo miro, tengo el mismo mezcla de
de constante y variable con signo opuesto, o sea que en esta expresión algebraica estos dos términos se eliminan. Lo mismo ocurre con el siguiente término con esas características. Nos quedan términos solamente con constantes, como este que está acá, y términos solamente que contienen variables. Por ende, nos está quedando, reorganizándola, esta forma. A estos términos, que son solo de constantes, puedo unificarlos en una constante c. Esta es nuestra función potencial. Ahora, la pregunta sería, ¿está bien obtenida? ¿Resuelta bien todas las integrales? Hay una forma de comprobarlo, usando el mismo concepto. Yo sé que f es el gradiente de la función potencial. ¿Y f cómo es? Es un vector y el gradiente de phi lo que es las derivadas parciales como componentes de este gradiente. Si hay igualación entre estos dos vectores, E debe ser igual a phi de x, q debe ser igual a phi de y phi de z igual a r. Entonces veamos si eso es cierto. Si yo obtengo phi de x es y cuadrado, que es p. Si obtengo phi de y es 2xy más z cuadrado, que es q. Y si obtengo phi de z es 2yz, que es r. Se cumple, he calculado bien, phi es nuestra función potencial. La segunda parte del problema es de calcular la integral de línea de f diferencial r y no nos ha dado ninguna curva o camino de integración porque ya tenemos calculada nuestra función potencial. Entonces aplico el segundo teorema que me dice que es directamente la diferencia de la función potencial en los puntos extremos, en el punto A y en el punto B, que son los límites de integración. Phi de B menos phi de A. Realizo esa cuenta y obtengo el valor de la integral de línea de ese campo vectorial directamente. Estoy usando las propiedades de la función potencial. Pasemos a un siguiente ejercicio. Determina el trabajo realizado por esta fuerza que actúa a lo largo de la curva, que es la elipse de semiejes A1 y B1. Tengo una curva que, por lo que veo en los datos, es cerrada. Entonces, lo primero que debo pensar es, al tener una trayectoria cerrada, si el campo vectorial es conservativo o no. Para ello, pruebo con las derivadas parciales y observo, en este caso al ser un campo de dos componentes, solamente esta es la que realizo y se cumple. Es un campo de fuerzas conservativas. Entonces, al tener una trayectoria cerrada, la elipse, yo puedo suponer que inicio en el punto A y doy toda la vuelta y llego al mismo punto, o sea que A es coincidente con B. Por ende, la integral de línea en esa trayectoria cerrada es igual a 0 porque inicio en el mismo punto donde la termino y la resta de la función potencial es igual a 0. Es la otra propiedad o característica deseable y buena que me dan este tipo de campos vectoriales. La tercera característica, el rotor del campo es igual a 0, lo veremos en futuros videos. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención.